La clase correspondiente a piel es muy interesante y muy importante que la tengamos en cuenta porque como licenciados en kinesiología y fisioterapia siempre nuestras intervenciones van a ser a través de la piel. Creo que no hay en ningún área en la que no estemos en contacto con la piel del paciente. Pero también, si ustedes recordarán, tenemos lo que es el área dermatofuncional que hace un análisis de la estructura, la configuración de la piel, las lesiones que puede tener la piel y los tratamientos. Vamos a hacer una diferenciación de lo que es dermatofuncional a lo que es dermatología, que no es lo mismo. El dermatólogo es un médico que va a hacer un diagnóstico de una patología que tenga la piel. Nosotros desde el área dermatofuncional vamos a hacer una evaluación funcional de la piel para implementar diferentes tratamientos dentro de esta área. Si, por ejemplo, no nos dedicamos a la parte de dermatofuncional, tenemos de igual manera que saber qué alteraciones puede presentar la piel para saber cuáles están dentro de la normalidad y cuáles no. Estas alteraciones que nosotros podemos encontrar en un paciente que no estaban presentes al inicio del tratamiento, nos pueden estar hablando de que este paciente tenga una enfermedad que puede ser sistémica, que estén dando esa clínica, puede ser el inicio de alguna enfermedad sistémica, puede ser, por ejemplo, un herpes zóster que se esté manifestando, a lo cual nosotros vamos a tener que derivar al médico. Hay afecciones que se pueden presentar, que pueden ser contagiosas. Nosotros tenemos que saber dónde están, tenemos que saber diferenciarlas y tenemos que saber cuidarnos para no contraer la enfermedad que tiene el paciente. Es una enfermedad profesional en nosotros la micosis por estar constantemente tocando la piel del paciente. Entonces tenemos que tener un correcto hábito en lo que es el lavado de mano, desinfección, lavado debajo, ¿sí? en las uñas, cómo esterilizar los elementos que estuvieron en contacto con un paciente que tuvieron micosis. Y a lo que respecta a la clínica, tenemos que estar atentos. Otra cosa que les quiero dejar en claro, que si bien ustedes van a ver afecciones de la piel en esta clase, no se autodiagnostiquen ni quieran diagnosticar a algún familiar o algún amigo, porque hay alteraciones que, como nosotros vamos a ir viendo, seguramente ustedes ya tuvieron el espacio para leer el libro y para ver el PowerPoint, que son muy similares, pero que no siempre lo que nosotros vemos es la afección que se parece por la foto, ¿sí? Esta afección, por ejemplo, si nosotros vemos una alteración que puede ser de un lupus, se puede dar en otra patología o que esté asociada a otra patología o no ser lo que parece. Entonces tenemos que tener en cuenta que también van a tener una clínica ciertas enfermedades que se van a presentar a través de la piel. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros a esta instancia de la carrera estamos viendo este tipo de lesiones. Nosotros acá vamos a ver aspectos generales de lesiones de piel. Si bien ustedes van a ver en el manual que se habla de patología, no vamos a estudiar la patología. Tenemos que saber, por ejemplo, una ampolla, qué características tiene, una cicatriz, qué característica tiene, una lesión primaria de piel, porque se produce, si deja o no cicatriz, porque nosotros puede ser que abordemos un paciente que tenga una cicatriz por una lesión de piel y tenemos que saber a qué se debe a esa lesión de piel, ¿sí? Que fue secuelar, por ejemplo, a un acné. Esto lo quiero dejar en claro, no vamos a hacer diagnósticos, tenemos que saber qué lesiones se pueden presentar para el día de mañana cuando venga un paciente y tenga, por ejemplo, vesículas, saber estas lesiones que tienen vesículas, a qué pueden pertenecer y estén atentos, saber qué agente físico o qué maniobras podemos realizar, cuáles no, y derivar al médico.
¿sí? Si es derivado hacia nosotros para realizar un tratamiento, estar atentos y poder evaluarlo desde la forma dermatofuncional. Saber que hay cicatrices nos pueden traer consecuencias en una rehabilitación, por ejemplo, traumatológica, y eso ya lo vamos a ir evaluando. Entonces es muy importante estar atento a las lesiones de piel. La piel tiene diferentes características. Es el órgano más grande que está en el cuerpo, pesa aproximadamente de 3 a 4 kilogramos, que corresponde del 6 al 7% en kilos del peso corporal, y mide aproximadamente 2 metros cuadrados. Es uno de los componentes de la piel del sistema inmunitario. Tienen importancia en la estética psicosocial de un paciente. Es una barrera protectora. A su vez, es un órgano sensorial donde se localizan aproximadamente 4 de los 5 sentidos. También tiene la característica la piel que tiene permeabilidad selectiva, y eso es algo muy importante a la hora de aplicar diferentes productos, ya sea como una barrera que tenemos que traspasar para llegar a una parte que sea muscular, o por diferentes cremas o diferentes aceites que necesitemos poner, por ejemplo, para tratar a un paciente. Cuando nosotros realizamos la evaluación del paciente, tenemos que tener en cuenta que comprende el estudio de la totalidad de la piel del paciente. Y no se debe olvidar lo que es el análisis del cuero cabelludo, de los pliegues interdigitales, de los pliegues submamarios, de las regiones retroauriculares, del pliegue interglúteo, del conducto auditivo externo, de las uñas, de la boca del paciente, de los genitales externos y de la porción externa del ano. Lo que corresponde al examen semiológico, como siempre les decimos, la historia clínica, que debe ser completa, es una parte esencial en la evaluación inicial de cualquier paciente. Y la técnica para obtener una historia clínica, en este caso dermatofuncional o dermatológica, si le hiciera un médico, es la misma que se hace para una historia clínica que va a ser la convencional. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es remarcar algunos aspectos específicos. Esto hace relación a lo que es el motivo de consulta del paciente y lo que vayamos a ver en el interrogatorio que le vayamos a realizar. Las preguntas específicas que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que el motivo de consulta sea directamente por un problema de piel, o que encontremos ese problema de piel cuando realicemos el examen físico, y al paciente indudablemente vamos a tener que empezar a indagarle, es realizarle preguntas, por ejemplo, si tiene una erupción cutánea, de cuándo comenzó, si es continua esta erupción, si es intermitente, quiere decir que si la erupción viene por algunos periodos o se va. Si las lesiones que tiene son similares a las que tenía en el comienzo en que aparecieron o se han ido modificando. ¿Cuáles son los síntomas en la piel que son más predominantes? Que si le pica, si le arde, si le duelen. Si están acompañadas de otros síntomas, como por ejemplo, si tiene fiebre, si tiene cansancio, lo que nosotros diríamos astenia. Es importante el interrogatorio que esté dirigido también a lo que es la historia clínica en la parte farmacológica, porque algunos medicamentos como efectos secundarios pueden dar alteraciones en la piel, ¿sí? Son los efectos secundarios. También es importante preguntar al paciente la historia familiar de patologías para ver si hay alguna patología que sea hereditaria que se pueda presentar en él y que sea una primera manifestación en una lesión cutánea.
También debemos interrogarlo con respecto a la historia de la exposición laboral y a productos químicos, que en algunas ocasiones son claves para el diagnóstico, porque pueden dejar alguna secuela, ¿sí? que se vaya manifestando y ya lo vamos a ir viendo. Indagar si el paciente realizó algún tipo de viaje reciente, porque hay patologías de piel o alteraciones, enfermedades de piel que se puedan dar en alguna zona geográfica por la cual el paciente se pueda haber contagiado. Y averiguar también, en el caso solo de que sea necesario, algunos hábitos sexuales que pueda llegar a tener el paciente que puedan desarrollar alguna patología posterior. Esto tiene que ser tomado con mucha delicadeza, y si no corresponde al tema o a lo que nosotros veamos que pueda estar sufriendo el paciente, jamás se debe preguntar por curiosidad, ¿sí? Se debe indagar en el caso de que sea absolutamente necesario, y si no, derivarlo al médico correspondiente. Nunca en una historia clínica debemos exceder las preguntas que hagamos amparados en nuestro perfil profesional, ¿sí? Indaguemos lo que necesitamos. Y luego la segunda parte, que va a ser inherente al examen físico, pero siempre el motivo de consulta tiene que estar muy bien identificado. Los pasos del examen físico en este caso va a ser inspección, palpación, percusión y auscultación, en el caso que sea posible. Ya algunas de las alteraciones que estamos viendo sabemos que no se van a poder percutir o que no se van a poder auscultar, pero siempre los pasos del examen físico, de ser necesario, van a ser estos 4. Con respecto a lo que es el examen físico, debemos respetar las recomendaciones generales, que son respetar el pudor del paciente, la correcta iluminación del sector donde vamos a tratarlo, además respetar lo que son las medidas de aislamiento bacteriológico que fueran necesarias, ¿sí? Tener en cuenta, ¿sí?, si el paciente es pudoroso, de que se van a tapar zonas y luego se van a ir destapando para que no quede siempre expuesto, tiene que estar en un ambiente confortable, y la parte térmica es muy importante para que el paciente no se contracture y no modifique, no altere la piel, ¿sí?, su constitución por esta constricción que pueda sufrir. En cuanto a la inspección, se va a realizar de 2 tipos. Primero la vamos a realizar a distancia, mirando la estructura general de la piel del paciente, y luego se va a realizar en cercanía. Como se dice, primero va a ser a ojo desnudo y luego va a ser con lupa, que se recomienda que tenga una magnificación de 2,7. Y la posición del paciente es muy importante. Primero lo vamos a realizar acostado y luego de pie, porque la posición de pie en algunos casos va a permitir acentuar dermatosis de origen vascular. A veces al paciente lo podemos estar revisando en decúbito supino, ya sea porque está internado o porque nosotros lo vamos a atender a la casa, y vemos, por ejemplo, una lesión de piel que en el decúbito tiene una característica y parece algo, pero cuando el paciente se pone de pie, a veces acompañado de otra clínica, nos va a significar otra patología. Entonces hay que tener en cuenta realizar estos cambios de decúbitos en las evaluaciones. Cuando hablemos de inspección, es importante estudiar lo que es 4 aspectos en ella. Uno es la topografía de las lesiones, si son simétricas o no, y si son zonas expuestas a la luz solar. La distribución, si son localizadas o generalizadas, si están agrupadas o están distribuidas en forma lineal, si son confluentes y si son herpetiformes.
Con respecto a las formas, tenemos que ver si pueden ser redondeadas, oval, anular, circinada, policíclica, sesil, pediculada o umbilicada. Y en cuanto al tamaño, los bordes, los controles, la superficie, el color y el aspecto, si es polimorfo, monomorfo o pseudopolimorfo. A esto lo vamos a desarrollar a continuación. En cuanto a la palpación, tenemos que ver la profundidad de las lesiones, la textura, la extensión y la fijación hacia estructuras subyacentes. Eso es como aspectos generales, ya los vamos a ir desarrollando en el transcurso del tiempo. Como recién dijimos, hay diferentes tipos de lesiones de la piel. Tenemos lo que son lesiones primarias, lesiones secundarias y lesiones combinadas. Las lesiones primarias aparecen sobre una piel sana y ahí vamos a remitirnos a lo que dijimos hace un rato en cuanto a la topografía de este tipo de lesiones. Pueden ser, si nosotros vemos en el cuadro de la izquierda, con respecto a la simetría, pueden ser lesiones simétricas y lesiones asimétricas. Las lesiones simétricas se suelen dar porque la patología de base tiene este comportamiento que se da en los dos hemicuerpos a la vez. O a veces, como vemos en la que es universal, en este caso que nos muestra el gráfico, en el cuerpo en la totalidad. ¿Sí? Tiene la característica de tener este comportamiento. Las que son asimétricas pueden ser unilaterales o pueden ser difusas. También es una característica de diferentes tipos de patologías. Y luego tenemos que son la distribución de lesiones con otra localización, que puede ser una lesión única o un cúmulo de lesiones que se pueden dar. Por lo general no es en una zona tan extensa. Tenemos lo que son lesiones confinadas a una parte específica del cuerpo, lesiones confinadas a partes acrales, como ustedes pueden ver ahí, manos, pies, región genital, hace más referencias a la parte, por ejemplo, de lo que son las micosis, y lesiones confinadas a partes expuestas al sol, quiere decir a la zona donde vamos a tener, puede ser quemaduras de diferentes grados, lo que es cara, lo que es cuello, manos y antebrazos. En lo que respecta a lesiones elementales de piel, tenemos lo que son las lesiones secundarias, que van a sentar sobre piel que va a estar previamente lesionada, y lesiones combinadas cuando en una misma enfermedad se da una asociación entre lesiones primarias y lesiones secundarias. Con lo que es la configuración y distribución de lesiones dermatológicas, tenemos en este cuadro una clasificación de acuerdo a la forma, las características que pueden tener. En la primera línea tenemos lo que son las lineales, que pueden ser confluente, la aislada, donde se dan, por ejemplo, verrugas planas en una misma línea de localización, y la zosteriforme, en donde, por ejemplo, lo podemos encontrar en el herpes zóster, donde hay múltiples líneas con estas características. En un segundo nivel de clasificación tenemos lo que es la arciforme. Un ejemplo es la arcuata, la anular, la policíclica y la de serpentina. Las circulares tenemos lo que son en gotas y lo que es numular. Y como última característica son las que son agrupadas, como es la herpetiforme, por ejemplo en herpes simple, la acminada, que va a tener la característica de que esas lesiones pueden llegar a tener varios tamaños, la corimbiforme y la monliforme.
Cuando hablamos de lesiones elementales primarias de piel, vamos a empezar a desarrollar el tema y vamos a empezar a hablar de la mácula. En la mácula se visualiza un cambio en la coloración de la piel, pero no hay una alteración en lo que es el relieve, no hay depresiones, no hay un cambio en el espesor ni en la consistencia de la piel. Estas alteraciones se pueden producir a nivel vascular cutáneo o por depósito de sustancias pigmentarias en la epidermis o en la dermis. Estas máculas, semiológicamente, ¿cómo las vamos a diferenciar si tuviéramos que testear a este paciente? A través de lo que se denomina la vitropresión. En la vitropresión, nosotros con un portaobjeto vamos a comprimir mácula, como en la figura de arriba, que es una lesión que va a ser vascular, y en las lesiones vasculares la vitropresión va a ser positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que cuando apoyamos el portaobjeto y realizamos presión, va a cambiar el colorido de la piel. Ahora, en una mácula pigmentaria, como en la figura que tenemos abajo, va a ser, en este caso, a la vitropresión negativa. Se apoyó el portaobjetos y no va a haber un cambio en el colorido de la piel. La pápula es una elevación circunscripta de la piel que va a tener una consistencia sólida y un tamaño que va a ser menor a 0,5 centímetros de diámetro superficial. Esta lesión va a tener una resolución espontánea que no va a dejar cicatriz. Acá tenemos un corte de la piel que según la zona donde se produzca la lesión y según las características de cómo esté compuesta, ya sea por un aumento en la cantidad de celularidad o por un aumento del contenido líquido, va a ser la característica de esta lesión que tenemos. En lo que respecta a aumento de celularidad, tenemos lesiones en la epidermis, que se va a deber a una verruga plana, en la dermis a una sífilis secundaria, en la región dermoepidérmica a un líquen plano y en la región folicular a una queratosis folicular. Cuando hay un aumento del contenido líquido en la dermis, por ejemplo, podemos encontrar lo que es una urticaria, que es la figura de abajo a la derecha que podemos observar. La placa tiene la característica de que es similar a la pápula, pero con un tamaño mayor, entre 0,5 y 1 centímetro y con una infiltración. Va a predominar de extensión en la superficie, pero no en la profundidad. Esa es la principal característica que tiene esta lesión. Cuando hablamos de vegetación, nos estamos refiriendo a que hay una proliferación de papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. Por ejemplo, lo que acá podemos ver son condilomas acuminados y diferentes tipos de verrugosidades con vegetación con un aumento de la capa córnea. Por ejemplo, lo que son las verrugas vulgares en este caso. Los nódulos son una lesión que van a tener, primero que nada, una consistencia sólida, van a ser mayores de 0,5 a 1 centímetro y van a tener la característica que van a tener una localización profunda que va a ser en la hipodermis. Va a predominar en este caso la profundidad y no la extensión. Fíjense la diferencia con la lesión anterior que estuvimos viendo. También va a tener la característica que van a ser palpables más que visibles. Bueno, el ejemplo que les da Salemes en este caso habla del eritema nudoso, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta característica
característica hasta que ustedes retomen este tipo de patología. Bien, el tubérculo o nódulo superficial tiene una consistencia sólida y son circunscriptos a una zona. Se ubican semiológicamente entre lo que son las pápulas y los nódulos en el tamaño, están localizados en la dermis, no se van a resolver de manera espontánea, tiene que haber una intervención médica, a veces se extraen a través de un procedimiento quirúrgico con anestesia y se drenan, van a dejar cicatriz o una atrofia secundaria y tienen las características de que pueden ser agudos y crónicos. Un ejemplo de ellos es un forúnculo o una lesión por lepra lepromatosa. Las gomas constituyen una variedad de nódulos que tienen una evolución que consta de 4 periodos. El periodo de crudeza, el periodo de reblandecimiento, de ulceración, evacuación y reparación cicatrizal. Por ejemplo, tenemos lo que son las gomas por micosis profunda, entre lo más nombrado, ¿sí? Tenemos que saber acá cuáles son los cuatro estadios evolutivos. Con lo que respecta al tumor, tenemos que decir que es una neoformación no inflamatoria. Esa es la principal característica que tiene. Va a ser superficial o profundo con un tamaño que va a ser variable y la consistencia tiende a ser sólida o de contenido líquido. Y va a tener la tendencia a persistir y crecer indefinidamente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un quiste epidérmico, que es la figura que vemos acá a la derecha, lo que más pueden encontrar, o un carcinoma en la izquierda como vimos. Una vesícula, que ya son algunas características que ustedes pueden haber visto, es una cavidad que va a tener un contenido líquido y que va a tener un tamaño que va a ser pequeño, que va a ser menor a 5 milímetros. Son multitabicados, que recuerden la placa que vimos anteriormente, y están situados en la epidermis. El contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. Y el mecanismo de formación puede ser espongiosis, ¿sí?, por un edema intercelular o por una degeneración balonizante o reticular, en donde las células se hinchan y se separan unas de otras, como por ejemplo en el herpes zóster. En la figura de la derecha tenemos zóster de tronco y en la de la izquierda un eczema agudo. Las ampollas son una cavidad que va a tener un contenido líquido, que va a tener un tamaño que va a ser mayor a los 5 milímetros y pueden ser uniloculares y se encuentran en la epidermis con un contenido que puede ser seroso, purulento o hemorrágico y se forman por 2 mecanismos. Por desprendimiento superficial, que va a ser subcórneo, por ejemplo en el impétigo, va a ser subepidérmico por desprendimiento profundo, como en una dermatitis herpetiforme, y puede ser por acantólisis, por pérdida de las uniones intercelulares, por ejemplo en el pénfigo. Bien, las pústulas tienen la característica de ser una elevación que va a estar circunscripta en la piel, que va a tener un contenido purulento desde el principio y van a poder ser foliculares o no foliculares. Nosotros tenemos en esa imagen un corte de la piel y lo que podemos ver es 2 tipos de lesiones. Una
que es intraepidérmico, como la figura de la izquierda lo muestra al gráfico, en una psoriasis que va a ser pustulosa. Y a la derecha tenemos una lesión pustulosa en glúteos que va a ser farmacodérmica. Y en lo que respecta a las lesiones foliculares, se van a dar por una infección en este folículo, en el folículo piloso. En el caso de la figura del centro es una foliculitis, ¿sí? Que va a ser bacteriana. Para cerrar lo que son las lesiones elementales primarias de piel, podemos nombrar las escamas, que son laminillas de capa córnea que se desprenden de la superficie cutánea, ya sea por roce o ya sea por frote. Las queratosis son lesiones de consistencia sólida, circunscripta, de engrosamiento de la piel a expensas de la capa córnea. Por ejemplo, las hiperkeratosis. En la figura se muestra una hiperkeratosis en zonas de descarga de peso en la región plantar del pie. En lo que respecta a las lesiones secundarias de piel, tenemos las escamas que van a aparecer en la evolución de otra lesión primaria. Las costras es el resultado de una desecación de una secreción, que puede llegar a ser pus, suero o sangre. Con respecto a las escaras, podemos decir que es una formación de tejido necrosado que va a estar delimitado por piel sana, por un surco y que tiende a ser eliminado. Ahí tenemos dos ejemplos de escara. En el caso de la figura de la derecha es una escara por decúbito. La escara por decúbito se produce por la presión que recibe la piel entre la superficie de apoyo, en este caso el plano de examen que puede ser la cama, y una estructura ósea que la va a comprimir. La escara presenta diferentes estadios de evolución para lo que hay que estar atento y prevenir que se forme ya la escara constituida donde hay una necrosis de tejido. La fisura o grieta es una solución de continuidad que va a ser lineal sin una pérdida de sustancia. Si ahí vemos el pliegue submamario, hay una patología de base que trajo ese surco o esa grieta, ¿sí? Pero no va a haber pérdida de tejido, a eso se refiere sin pérdida de sustancia, solamente va a haber una solución de continuidad lineal. Cuando hay pérdida de sustancia, tenemos 4 grandes clasificaciones. Uno es la erosión o exulceración, cuando hay pérdida superficial de sustancia que no va a dejar cicatriz. Por ejemplo, en el caso del rascado, podemos tener, al ser una lesión secundaria de piel, una patología, ¿sí?, que tienda al rascado como consecuencia. Por ejemplo, si tenemos lo que puede ser un paciente con prurito o con el efecto secundario de un prurito, y el rascado va a provocar una erosión, pero que no va a dejar cicatriz, porque va a ser en la capa más superficial de la piel. Tenemos que ver, de acuerdo a la capa de la piel, la lesión que puede dejar. Una ulceración en donde va a haber una pérdida profunda de sustancia que va a dejar cicatriz, que puede llegar a la dermis o a la hipodermis. La úlcera, fíjense cómo vamos avanzando en las capas de la piel. Va a tener un curso crónico y, por supuesto, cuando esté resuelta va a dejar cicatriz. Y la escoriación es una pérdida de sustancia producida por el paciente con sus dedos, un instrumental o traumática que se pueda llegar a haber provocado. El caso de la atrofia es una disminución del espesor y de la elasticidad de la piel, y esta se va a arrugar con más facilidad. Puede ser de 2 tipos. Una que sea por causa fisiológica, está relacionado con la edad, por eso decimos que es senil, y una que es patológica, que se puede deber, por ejemplo, a estrías.
La esclerosis es una induración de la piel con dificultad para el plegado, pero no va a presentar arrugas. Y se va a adherir esta piel a planos más profundos, por ejemplo en el caso de los pacientes con esclerodermia. La liquenificación es un aumento del espesor donde hay pigmentación y cuadriculado en la piel. Las lesiones van a denotar rascados, por ejemplo, en un eczema crónico. Y llegamos a hablar de lo que son las cicatrices. Las cicatrices es algo que nos tiene que importar de sobremanera para estudiarlo, porque sea cual sea el tipo de rehabilitación que hagamos, siempre nos vamos a encontrar con pacientes con cicatrices. A veces en el sector donde los estemos tratando y a veces en un sector a distancia que nos pueden llegar a traer complicaciones. Por eso la cicatriz debe ser bien evaluada. Vamos a definir la cicatriz como una neoformación conjuntiva y epitelial que va a reemplazar una pérdida de sustancia o sustituye a un proceso inflamatorio destructivo. Yo en este caso les he puesto todas cicatrices de cesárea, salvo lo que son las queloides, para que podamos ir analizándolo. En el primer caso tenemos una cicatriz que es normal, fíjense que es una cicatriz que es plana y no tiene ningún tipo de adherencia, ¿sí? En el segundo caso podemos decir que tenemos cicatrices que son viciosas, que pueden ser retraídas, hiperplásicas o adherentes. Con respecto a eso, si nosotros vemos de las dos figuras, la figura de la izquierda, vamos a ver que esta cicatriz presenta una elevación, fíjense que es distinta a la cicatriz normal. Esta elevación se debe a que es una cicatriz hipertrófica, ¿sí? Todavía está activa esta cicatriz porque presenta un color rosado bastante oscuro. Entonces podemos decir que es una cicatriz que es nueva. Las cicatrices tienen un periodo de evolución donde va a sufrir cambios en un año. Los 6 primeros meses es donde una cicatriz más cambio va a sufrir, por eso es donde tenemos que estar más atentos a posibles modificaciones que vayan a ir sufriendo para ser tratada y que no quede el paciente con una secuela que después va a ser más difícil de revertir. En el segundo caso nos encontramos con una cicatriz que va a estar retraída y que va a estar adherida a otros planos. A simple vista ustedes pueden ver en la parte media de esta cicatriz que está hundida, ¿sí? Esa es una cicatriz retraída y adherente. Y por último tenemos lo que es una cicatriz queloides, que es cuando el tejido fibroso crece fuera de los límites inicial de las cicatrices. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué diferencia hay con la cicatriz de arriba, que también es un poco más ancha que lo que fue la apertura quirúrgica? La diferencia está en el mecanismo que lo ha producido. En este caso, esta cicatriz queloides es producto del orificio de la colocación de un aro. Entonces, si nosotros tomamos la dimensión de lo que debería ser la cicatriz a cómo ha crecido por la zona que provocó esta herida, vemos que tiene una característica que ha trascendido los límites de lo que la ha provocado. A su vez, las cicatrices queloides van a tener un tiempo que estén inactivas mucho mayor a lo de una cicatriz que puede ser una cicatriz hipertrófica o una cicatriz normal. ¿Por qué? Porque la cicatriz queloide va a seguir creciendo en tanto siga al paciente dándole alguna sintomatología, como puede ser que el paciente le pique, que la cicatriz esté mucho más roja. Esto va a hacer que va a dar la pauta de que la cicatriz va a estar activa. Entonces, tenemos que tener especial cuidado a la hora de exponer el paciente a determinado agente físico, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una cicatriz? Además de la inspección, tenemos que poder palparla a la cicatriz. Tenemos que ver si se despega de los planos más profundos y a su vez evaluarla, hacer la inspección estática y pedirle al paciente que dinámicamente, si es una cicatriz, por ejemplo, que la tenemos en la muñeca o en alguna articulación, que haga los movimientos normales de la articulación vecina. Si la cicatriz, cuando el paciente está realizando la movilización, encontramos algunos puntos más blancos o encontramos que se hunde, eso nos va a dar la pauta que es una cicatriz que está adherida a planos más profundos. Por lo tanto, debe ser tratada kinésicamente para evitar que esta cicatriz limite el rango de movimiento normal en las articulaciones vecinas que pueden estar afectadas. Esto es muy importante para la rehabilitación y para evaluar los movimientos normales. Nosotros ya en traumato vamos a recuperar todo esto de lo que es evaluación de cicatrices cuando hagamos una valoración muscular activa de movilidad articular. Las principales técnicas complementarias para el diagnóstico son la diascopía o vitropresión, que nosotros lo vimos anteriormente, que se utilizan para diferenciar una lesión que puede ser purpúrica de una lesión vascular activa. Como habíamos dicho, el terapeuta va a apoyar sobre la zona a evaluar un portaobjetos y va a realizar una presión. Esta presión debe ser firme y va a provocar un blanqueamiento en el caso de que la lesión sea una lesión vascular activa. De ahí vamos a poder realizar un diagnóstico diferencial. El raspado metódico en las lesiones eritematosas escamosas, al curetear en forma suave y lenta, se van a desprender por esta fricción distintas capas de la piel que van a hacer que se facilite el diagnóstico diferencial. La fricción superficial se utiliza para evaluar el dermografismo. Ustedes fíjense que en ese caso, con una punta roma se escribió sobre el dorso del paciente y ¿qué es lo que se obtiene? Una elevación con un enrojecimiento. A veces el dermografismo no es tan notorio, la piel se puede poner roja con una elevación no tan marcada, pero es algo que se puede producir de acuerdo a qué tipo de patología puede tener el paciente, ya sea desde una urticaria o a otro tipo de lesión un poco más compleja. Y en la figura de la derecha podemos ver un desprendimiento ampollar, ¿sí? Que cuando realizamos esta fricción se va a desprender la piel. En este caso se llama signo de Nichols. En la figura de abajo a la izquierda tenemos lo que es una punción que se realiza con una aguja que siempre tiene que estar estéril y que va a servir para diferenciar lesiones sólidas de otras lesiones ampollares. Y las pruebas de sensibilidad se usan en especial para evaluar lesiones de lepra. En relación a los exámenes complementarios para llevar un diagnóstico, podemos realizar un estudio micológico, que es una herramienta que es indispensable para confirmar o descartar el diagnóstico de una dermatomicosis, que puede ser superficial o subcutánea. La ventaja que tiene este estudio es que es de fácil realización y tiene un costo bajo si lo comparamos con lo que puede llegar a ser realizar un tratamiento en el caso de que no esté bien diagnosticado. El sitio diagnóstico de TISANC es muy útil para determinar enfermedades ampollares o virales.
Este test se realiza tomando una muestra del contenido líquido de vesículas herpéticas o del frotis de la base de las lesiones úlcerocostrosas. Esta muestra se fija en un portaobjetos y se le coloca la tinción con azul de toluidina con el fin de observar el efecto citopático que ejerce el virus. En la biopsia cutánea se toma la muestra con un sacabocado que se va a sacar para estudiar histopatológicamente y de inmunofluorescencia esa muestra. En la inmunofluorescencia podemos decir que es una técnica de inmunomarcación que hace uso de anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente y que va a demostrar la presencia de una determinada molécula. El resultado que vamos a obtener puede ser cualitativo o cuantitativo dependiendo de la muestra que se esté tomando. Los exámenes complementarios que se le puedan solicitar al paciente son estudios de laboratorios en general, suelen ser análisis de sangre y van a permitir evaluar colagenopatías o procesos infecciosos, estadios hormonales, como por ejemplo en procesos de tiroides, hormonas femeninas u hormonas masculinas. En lo que es diagnóstico por imágenes se pueden solicitar ecografías, dobles arteriovenosos o radiografías convencionales según el criterio médico. La dermatoscopía, si ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de la magnificencia de 2.7 que tiene que tener, es un estudio que se utiliza para ampliar una imagen y hacerla un poco más nítida a través de un dermatoscopio, que es la figura que ustedes tienen a la izquierda. El examen con luz de Watt se utiliza para visualizar con una intensidad de luz ultravioleta baja distintas fluorescencias que van a ser dermatofisias, y lesiones pigmentarias. Estas lesiones pigmentadas pueden ser melasma o apigmentadas, como puede ser el vitíligo. Y luego, por último, tenemos lo que son estudios de parches cutáneos que se utilizan para evaluar pacientes con dermatitis de contacto. Y por último, vamos a abordar los nevos. Los nevos son malformaciones que van a estar circunscriptas a los tegumentos. Pueden ser congénitos o adquiridos. El 95% de la población tiene nevos melanocíticos y el diagnóstico diferencial se realiza con un melanoma maligno. ¿Cuáles son las características de la lesión maligna? Para que ustedes lo puedan identificar y se lo acuerden, se utilizan las letras A, B, C, D, E para poder realizar una comparación, ¿sí? Y que no se pierdan aspecto. Uno va a ser la asimetría, ¿sí? En la hilera de arriba tenemos los normales y abajo los nevos que tienen una alteración. Fíjense que los nevos normales son simétricos, mientras la asimetría ya nos va a dar pistas de que hay alguna alteración en ese nevo. Los bordes irregulares que va a tener un nevo maligno, fíjense los bordes regulares que tiene el que es benigno. El color variado, el nevo tiene un color homogéneo y los nevos cuando son malignos tienen múltiples colores, va a ser bien variado. Diámetro modificado o el crecimiento va a estar modificado. Fíjense que en el nevo que es normal va a estar bien circunscripto a la zona y en el nevo patológico se va a empezar a dispersar. Y elevación en parte de la lesión. Eso quiere decir que los nevos no van a tener las características de ser homogéneos en la elevación. Van a tener diferentes elevaciones de acuerdo al estado patológico que tienen. En muchos pacientes
La clínica también va a hacer que le pique al paciente el nevo, por lo que es importante que ustedes estén atentos. Si bien el motivo de consulta puede ser que no sea esencialmente la evaluación de un nevo, porque eso lo realiza un médico dermatólogo, ustedes se pueden encontrar con pacientes que tengan estas alteraciones, que no lo sepan, o por su localización, que el paciente no las pueda ver y no tengan nada en la clínica que les haga parecer sospechosos, pero al encontrarse con un nevo con estas características, en forma prudente es aconsejable sugerirle al paciente la derivación, porque es importante que sea evaluado lo más temprano posible, ¿sí? Un nevo debe ser evaluado cuando tenga algunas de estas variaciones. Bien, en cuanto al enfoque diagnóstico del paciente con prurito, tenemos que saber que el prurito es un síntoma y que es bastante frecuente en lo que es la consulta dermatológica. Puede ser que sea generalizado o localizado. Cuando es localizado se refiere a una enfermedad dermatológica mayormente, pero cuando este prurito es generalizado puede corresponder a una manifestación primaria de lo que es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, va a ser importante identificar en la anamnesis el motivo de consulta. El interrogatorio en este caso va a ser fundamental para obtener un diagnóstico correcto. Algunas de las preguntas que le debemos realizar al paciente que son claves para determinar es hace cuánto tiempo tiene el prurito, si son días, semanas o son algunas horas. ¿Qué despierta esta sensación? Si hay quemazón, si hay ardor, si le pica alguna zona en particular o es todo el cuerpo, si es generalizado. Si hay alguien más en la familia o algún contacto cercano que tiene prurito que orienta hacia otro tipo de patologías. Si el prurito es continuo y le permite conciliar el sueño o no. Si el prurito lo despierta a la noche, si aparece cuando se ducha o cuando hace calor o cuando tiene seca la piel. Si está tomando derivados de opiáceos o alguna medicación, es muy importante eso consultar por los efectos secundarios. Si tiene antecedentes de atopía o alergia. Y si tiene alguna mascota en su casa o está en contacto con alguna planta. Todo esto nos va a permitir realizar un tamizaje para identificar el motivo de consulta y de ahí derivar a lo que es el examen físico. En lo que respecta al examen físico, tenemos que tener en cuenta en la inspección, identificar lo que son las presencias de lesiones cutáneas, como puede ser a consecuencias del efecto del rascado crónico, para evaluar la posibilidad de una enfermedad sistémica. La ausencia de lesiones cutáneas no excluye del diagnóstico de una enfermedad dermatológica. Hay que identificar la duración, ¿sí? Si son enfermedades sistémicas, el patrón temporal es la hora del día el que aparece y la periodicidad de la aparición de este prurito. Al paciente también se le pueden pedir para realizar el diagnóstico exámenes complementarios como pueden ser de laboratorio o de histopatología. Siempre que nosotros hagamos estudios de la piel del paciente o nos encontremos con alguna condición en el paciente, tenemos que tener en cuenta las medidas de bioseguridad, tanto para el paciente como para nosotros. Antes de revisar al paciente debemos hacer un correcto lavado de manos que incluye las uñas. Si hay algún tipo de secreciones o intuimos que es algo que puede ser contagioso, utilizar guantes descartables. Tengamos en cuenta que los guantes descartables no son guantes estériles, así que también tenemos que tener precaución con eso. Y luego de que hayamos revisado al paciente, volver a realizar un correcto lavado de manos.
siempre tomando estas precauciones, ¿sí?, de aislamiento bacteriológico, y si hay algún tipo de secreción o hay alguna herida, como puede ser lo que se va a presentar en el caso de lesiones secundarias de piel, donde hay supuraciones, tener en cuenta a veces de poner un campo estéril si lo vamos a revisar. Como les decía al inicio de la clase, no realizar un diagnóstico médico, sino ante la presencia de estas alteraciones, sugerir una derivación médica que la van a tener que dejar anotada en la historia clínica, a veces dejarla por escrito solicitando la derivación médica, firma y sello, y entregárselo al paciente ante eventuales alarmas, para nosotros quedarnos tranquilos que cumplimos en informarle al paciente. No así realizar el diagnóstico. Y siempre realizar, además de la infección, lo que es una palpación para determinar posibles presencias de adherencias, bridas, secreciones, aumento de temperatura y lo que pueda aparecer. Como les decimos siempre, el PowerPoint o este video no reemplaza el estudio del libro. Deberán estudiar de la Argente Álvarez, segunda edición, el capítulo 18, desde la página 162 hasta la página 180. Cualquier duda, tienen el foro de consulta.